continuamos por aquí con el programa y vamos a conversar con Alicia Sánchez Badena, abogada que ya se encuentra con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás, Alicia? Bienvenida. Hola, Alicia. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Muy contentos de tenerte acá, porque vamos a hablar de un tema bien fuerte, ¿sí? Que son las falsas denuncias, ¿sí? En casos de discriminación. Algo que ocurre mucho. Sabemos que el problema de discriminación es grande, que existe, que es real, pero también hay por ahí una fuerte tendencia a que todo es discriminación hoy, ¿no? Y cómo estas falsas denuncias pueden afectar los casos reales. ¿Qué piensan ustedes de este tema, chicos? Bueno, que está bueno poder conocer la delgada línea que existe, ¿no? Entre lo que parece que es discriminación y lo que no. Eso. Sobre todo para poder respetarnos entre nosotros, tanto de un lado como de otro. Es bueno que haya múltiples ideas y pensamientos. Lo importante es poder respetarnos, ¿no? Tal cual, porque a veces pienso mucho en mis derechos nada más, ¿no? Y dejo de lado cuáles son los derechos del otro. Y acá es un ida y vuelta. Esto un poco de tratar la tolerancia también, de ver dónde terminan mis derechos, comienzan los del otro también. Entonces está bueno tener en claro esta línea. Por eso, Alicia, ¿son frecuentes estas falsas denuncias que pueden surgir por ahí? Suelen ser bastante frecuentes hoy en día. ¿Sí? No sé si la falsedad en sí, porque el tema de la falsedad es muy delicado, hablar de una falsedad de una denuncia, ¿no? Claro. Porque tiene que haber una intencionalidad. Para que hablemos de falsa denuncia, la persona tiene que estar totalmente consciente que no lo están en realidad discriminando, sino que lo hace para causar daño en aquel al que está denunciando. Claro. Así que mover todo un aparato judicial y estar frente a un fiscal, a un juez. Bien, es como que es fuerte, es bien con una intención. Entonces, ¿vos crees que el problema es más a conciencia de cada uno y lo que interpreta, ¿no? ¿Radica más ahí el problema, lo que interpretamos como discriminación o no? Tiene que ver un poco la interpretación, también el sentir de la persona, pero tiene que ser real, que haya una situación arbitraria de exclusión y tiene que estar fundada pueden ser motivos religiosos, motivos étnicos, motivos de género, por ejemplo. Bien puntual tiene que ser, o sea, basado en algo en particular y que a esta persona realmente se la esté excluyendo, ¿no? Claro. Y tiene que haber alguna forma de que haya otros que la están presenciando o algún tipo de pruebas que tengo de esto. Pero lo importante es que se puede recurrir también a organismos previos a ir ante la justicia, ¿no? Entonces ahí sí me van a asesorar con respecto a si es discriminación o no. Claro. Porque puede pasar, con relación a lo que más o menos decías al principio, que hablar de una falsa denuncia es ya decir que yo estoy partiendo desde que sé que no pasó, pero igual te incrimino de que lo hiciste, ¿no? Como que deliberada denunciarte de falsamente, daño, digamos. Pero ya entrando más en el lado de pensarlo como sentí una discriminación o el otro sintió que yo discriminé a la otra persona, ahí quizás por ahí definir un poco más hasta dónde llegan los límites, ¿no? De esto, de hasta dónde puedo yo expresar mi opinión y hasta dónde ya estoy quizás violentando al otro. O cómo mis creencias, por ejemplo, la verdad de creencias o de valores, o tratar de ponerlo en distintos ámbitos. ¿Cómo saber bien cuál es esa línea tan delgada que hoy parece que es muy controversial? Bien, ahí en ese caso se ve que se está desacreditando a una persona, ¿sí? Se lo desacredita, se lo denigra, puede haber una burla, ¿sí? Se lo aparta, ¿sí? No se le permite por ahí estar en determinado entorno. ¿Por qué? Porque piensa diferente, ¿sí? Entonces se ven algunas actitudes que sí son claramente discriminatorias, ¿no? ¿Y qué pasa si yo las percibo, las observo? Lo primero que yo tengo que hacer es asesorarme debidamente, ir al organismo que es especialista en esto, ¿sí? El organismo que es especialista en esto es el INADI en Argentina, ¿sí? Es un instituto que justamente lucha contra temas de discriminación. Entonces, no es un organismo judicial. Por lo tanto, yo puedo ir tranquilamente a contar mi caso en ese lugar. Así es. Plantear la situación. Bien. Alicia, ¿y en qué casos intervienen ustedes como profesionales? O sea, ¿cuáles son los que más se dan comúnmente hoy? Sí, lo que más se da comúnmente son
cuestiones que tienen que ver con el género hoy en día, ¿no? Creo que es el más fuerte, ¿no? El más fuerte. Todavía existe mucha discriminación en ambientes inclusive laborales, ¿no? Y por eso es necesario a veces leyes que regulen estas cosas. Claro. Nosotros tenemos el principio que es igualdad ante la ley, por lo tanto, por una igual tarea, tanto hombres y mujeres tendrán que percibir los mismos saberes, ¿no? Y muchas veces todavía sucede, que el hombre gana más que la mujer, ¿no? O que se le otorgan otros derechos también, ¿no? Sí. Que no le dan a las mujeres. O que se toman más hombres que mujeres en determinados ambientes laborales. Bien. Eso no quiere decir que también puede ser al revés, ¿no? También. Se da menos, pero puede pasar también. También. Entonces, temas que tienen que ver con discriminación en razón del género es algo que hoy en día está muy presente. Se da muchísimo. Bien. ¿Qué quisieras que tuviéramos bien presentes, ¿no? Sobre este tema? Tanto como si fuéramos víctimas reales de discriminación, como si también pudiésemos ser víctimas de falsas denuncias también, o de gente que tiende a tener esta tendencia de que por todo me estás discriminando, ¿no? Sí, tener en cuenta primero que si sufrimos discriminación, tampoco tenemos que naturalizar esa situación, tenemos que detectarla, ¿sí? Detectarla no quiere decir exagerar la situación. Si realmente nos vamos a dar cuenta por algunos indicadores que tienen que ver con la exclusión, con trato de manera arbitraria frente a alguna característica típica nuestra, o que seamos integrantes de algún grupo determinado, ¿no? Que puede ser por índole religioso, racial, de género. Entonces, cuando advertimos esta situación, entonces nos asesoramos al organismo encargado de esto, ¿sí? Que decíamos que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. En Argentina, puede tener en otros países otro nombre, pero existen en otros países también, porque también los tratados internacionales hablan mucho de esto, ¿no? De la lucha contra la discriminación. Entonces, una vez que la advertimos, realizar las denuncias correspondientes, que son previas a sede judicial. Quizás la podemos solucionar mucho antes, ¿sí? Por mecanismos que son conciliatorios, para que cesen esas situaciones. Porque como a veces las personas no saben que están discriminando, puede ser que al advertirlas, ¿sí? Se arrepientan, pidan perdón por esa situación y cambien las situaciones discriminatorias. ¿Y qué pasa si sufrimos una falsa denuncia? No tuvimos una intencionalidad de producir un daño a alguien, de menoscabarlo, de discriminarlo, y nos están haciendo una denuncia, ¿no? Saber que la falsa denuncia es un delito, ¿sí? Un delito, por lo tanto, tiene, ¿sí? Penas que están contempladas en nuestro Código Penal, penas privativas de la libertad, y también lo que tiene es que se puede reclamar los daños y perjuicios ocasionados cuando somos pasibles de sufrir una falsa denuncia, ¿no? Una indemnización.